voz de los protagonistas. En Contextos. Tenemos el gusto de recibir en el estudio la presencia del arquitecto Gustavo Rodríguez Lac, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Decía que, tu quehacer profesional es destacado, Gustavo, y además de todo eres director de arquitectura de la Universidad Iberoamericana Torreón. Nos da muchísimo gusto recibirte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, Manuel. Al público que nos acompaña, pues muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Gracias. Gustavo, hoy como nunca creo que tenemos que buscar la manera de pensar metropolitanamente, o sea, de pensar y actuar desde esta concepción de la metrópoli. Se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo al respecto. Y hay organismos y hay intenciones desde, inclusive cuando todavía estaba el arquitecto José Antonio Rodríguez en el INPLAN, se hablaba también mucho de los trabajos de investigación respecto a lo que es tener esta visión metropolitana. ¿Qué está sucediendo con el concepto de metrópoli en la comarca lagunera, Gustavo? ¿Para qué es el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano? ¿Cómo se armó este consejo? ¿Y cuál es el objetivo del mismo? Muy bien, bueno, pues ahorita la cuestión metropolitana es fundamental. ¿Cómo se armó el consejo? Digámoslo, y esto viene de la Ley de Asentamientos Humanos, a través de la SEDATU, y ya está, digamos, el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, ya está, digamos, dentro de la ley. Uh-huh. Y bueno, somos, digamos, 12 consejeros titulares, 12 consejeros suplentes, y además está la SEDATU representando a la federación, y luego están los dos estados, tanto de Coahuila como de Durango, representados también por los departamentos de obras públicas o similares, ¿no? De acuerdo a cómo se llame en cada uno de los estados. Y luego están los 5 municipios, que son Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros y Francisco y Madero. Son 5 municipios los que conforman, digamos, la metrópoli de la comarca lagunera o de la laguna. Y bueno, ellos están representados también por los alcaldes, que a su vez están representados por las áreas de urbanismo o desarrollo urbano, uh-huh, que ellos, digamos, asignan. Entonces, esto es el consejo. Estos somos los que formamos el consejo. Y bueno, parte del consejo, lo que tenemos que hacer es revisar los planes, ya sea municipales o desarrollo urbano metropolitano, o cualquier instrumento que tenga que ver con el desarrollo de la metrópoli, o planes parciales. Tenemos que, digamos, proponer también ideas, proyectos y darle seguimiento a todo el tema de la metropolización. Uh-huh. Sobre todo al tema, digamos, del ordenamiento territorial, que es la parte fundamental de este proyecto. Uh-huh. Y básicamente, digamos, en términos generales sería eso. Y entonces, ¿ustedes trabajan de manera constante, sesionan de manera constante? ¿O cómo es que hacen estas revisiones de los planes y de los programas de trabajo? Sí, nos juntamos periódicamente. Por ejemplo, el primer proyecto que revisamos fue el plan metropolitano de la comarca lagunera, el documento, el cual, pues, desafortunadamente pasó por muchas manos. Estaba, pues, mal estructurado desde su origen, y pasó mucho tiempo también en irse desarrollando este plan. Y bueno, pues tratamos de hacer las observaciones. Se mandaron las observaciones a SEDATU. SEDATU lo está revisando, ya lo pasó a los gobiernos de los estados, y hasta donde yo tengo entendido, ahorita lo tienen los gobiernos de los estados revisando para ya sacarlo. Uno de los problemas que tenemos como zona metropolitana y como consejo es que son 2 estados, somos interestatal, y al ser interestatal, pues entra en un proceso de elecciones Coahuila, y se suspende toda actividad, y de alguna manera, pues a nosotros nos suspende, porque no podemos llegar a acuerdos, no podemos reunirlos, y tenemos que estar en stand-by en estos plazos, ¿no? Obviamente nosotros trabajamos internamente, pero luego termina y viene la parte de transición, y luego termina la transición, y luego vienen las elecciones del próximo estado. Entonces también para nosotros como consejo,
pues es muy complicado porque tenemos tiempos muy cortos para poder hacer esa sinergia, sentarlos a la mesa y poder trabajar en un proyecto en común. Claro, por supuesto. Ahora, usted es exclusivamente consultivo, el Consejo. Sí, es consultivo. Ajá. Es consultivo, pero nosotros podemos proponer y podemos, de hecho yo como presidente del Consejo, yo puedo citarlos a junta, digamos, y convocarlos a todos. Y a través de esta junta yo puedo poner los temas, digamos, como ciudadanos y como consejo que queremos que se sigan, ¿no? Y de hecho los vamos a citar próximamente y que nos den cuenta de los resultados de qué están haciendo en temas metropolitanos. Pues sí, es que es muy importante el seguimiento, porque, a ver, déjame tratar de aterrizarlo. Suponiendo que en el plan de desarrollo, ¿sí?, se estableciera que hay una zona donde ya hay una dificultad suprema para llevar hasta ahí los servicios públicos municipales y que no es una zona para urbanizar ni para generar fraccionamientos nuevos, habitacional, ¿no? Y de todos modos la utilizan para habitacional. Ahí, ¿ustedes cómo intervendrían? Bueno, nosotros tenemos que recomendar y, digamos, aprobar estos proyectos metropolitanos. Eso es muy importante, pero hay algo que se tiene que ver, sobre todo en la ley, que es fundamental, una palabra: vinculación. Mientras los planes no estén vinculados, es decir, ¿de qué sirve que nosotros hagamos un plan si no hay quien le dé seguimiento o, digamos, ese seguimiento sea a medias y no sea vinculante? ¿Qué pasa si en el plan, digamos, vienen ciertas estrategias, pero nadie las sigue? ¿Quién es el responsable? Entonces, tenemos que hacer que estos planes tengan responsables. Si no se cumple, pues que haya sanciones, ya sea a los alcaldes, a los implanes o a desarrollo urbano o a obras públicas, a quien corresponda, pero tenemos que hacerlo vinculante. Si no, nomás estamos haciendo proyectos y trabajando en el aire y haciendo como que trabajamos. Tenemos que hacerlo vinculante. Sí, ayer, por ejemplo, Gustavo, que revisábamos los datos del informe de Regidor MX, entre las comisiones que no sesionaron estaba la Comisión Metropolitana del Ayuntamiento de Torreón, que no tuvo ni una sesión en todo el primer semestre del año, ¿no? Eso a lo mejor nos puede dar un indicio de qué tanto les preocupan también a nivel de regidores los temas metropolitanos, que es una lástima que, habiendo tanto tema, no haya sesionado ni una sola vez. Están los asuntos que siempre se han dicho de la necesidad de homologar, por ejemplo, ciertos reglamentos. Pero vimos que cuando estuvo la pandemia los criterios eran totalmente distintos entre Torreón y Gómez Palacio en el tema de la obligatoriedad o no del cubrebocas, en el tema de ciertas restricciones y demás. Como si no fuéramos una misma zona conurbada, se tomaron decisiones totalmente diferentes, ¿no? El tema del transporte, por ejemplo, que no ha habido un proyecto metropolitano en ese sentido. El Metrobús se quedó corto. Ya sabemos lo que pasó del lado de Durango y, bueno, lo que ha pasado aquí del lado de Coahuila, que no ha sido una realidad ese proyecto todavía. Pero ¿qué tanto están estos temas metropolitanos en la agenda política? Porque es interesante eso que dijiste de cómo se trunca la inercia cuando hay elecciones. ¿Realmente están estos temas en las agendas políticas? Y sobre todo, ¿qué otras preocupaciones hay en la mesa de los gobiernos? Mira, es algo que ahorita como consejo queremos hacer. Tenemos que homologar las leyes, los reglamentos de la metrópoli. No podemos, estamos conurbados, estamos pegados codo con codo. Tenemos que tener políticas públicas para poder desarrollarnos. Claro. Entonces, esto es fundamental y tiene que haber voluntad política de cada uno de los municipios, pero también de los legisladores o de los cabildos, de trabajar todos en pro del bien común, para que este engranaje pueda funcionar. Y yo pongo ahorita, y creo que aquí se ha hablado mucho del nearshoring. ¿Qué va a pasar con...? Se nos va a venir mucho trabajo, no porque nosotros lo estemos buscando, por una consecuencia. ¿Estamos preparados para recibir todo lo que viene? Estamos abriendo zonas industriales. Lerdo quiere su zona industrial, Gómez Palacio quiere la suya, Torreón también. Matamoros y Francisco y Madero.
¿Qué va a pasar si cada quien aleatoriamente empieza a desarrollar zonas industriales? Pues es que ya está pasando. Ya está pasando. Ya está pasando, porque así como antes era súper atractivo la vivienda de interés social y todo el mundo se convertía en constructor, ahora todo el mundo quiere ser parquero. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, todo el mundo es un decir, ¿no? ¿Cuál es el ordenamiento territorial? Porque un parque industrial te va a generar movimiento de personas, de mercancías, de productos, etcétera. Ahora, ¿y qué tipo de empresas queremos? ¿Qué tipo de empresas queremos para la laguna? Nosotros estamos peleando ahorita por un modelo de metrópoli. O sea, ¿cuál es nuestro modelo de metrópoli? ¿Cuál es la vocación de Lerdo, de Gómez, de Torreón? ¿Y cómo nos vamos a repartir estas industrias? ¿O nos vamos a pelear y nos vamos a dedicar a vender suelo barato para después quedarnos con los problemas? ¿Y cuáles serían las características de esa metrópoli deseable, Gustavo? Mira, yo creo que una de las características tiene que ser compacta y los espacios públicos. No tenemos espacios públicos, tenemos una ciudad para el automóvil y no, digamos, para vivirla. No hacemos ciudad. Lo que hemos hecho a lo largo de la historia, tanto en México como sobre todo en la comarca lagunera, es fraccionar. Estamos generando segmentación, segregación espacial, socioespacial. No hacemos realmente ciudad. No utilizamos las banquetas, los espacios públicos. Nos la pasamos en el automóvil. Es que no hay banquetas. No hay espacio público. Porque además las banquetas que hay están terriblemente deterioradas. En general, pues, sobre todo en los primeros cuadros de las ciudades. Sí, la banqueta se la hemos cedido al ciudadano para que la mantenga, cuando es obligación de los municipios. ¿Ah, sí? Sí, es el espacio público. Tú eres dueño del terreno. Pero no de la banqueta. Pero no de la banqueta. Pero entonces esta libertad total y absoluta que tienen quienes construyen de hacer con las banquetas lo que quieren, ¿no debería de estar normado? Debe estar normado. ¿Y no está? Pues está muy, muy vago, digamos, pero la banqueta es un espacio público. Se le hemos cedido al dueño del terreno porque el municipio no se quiere hacer cargo. Sí. Cuando hubo el proyecto fallido en la administración de Jorge Cermeño de rehacer las banquetas del centro, se quedó muy a la mitad. O bueno, ni tan a la mitad, o sea, inició totalmente en ciernes. Se hablaba de que todo el primer cuadro de la ciudad y después iba a ir extendiendo. A final de cuentas no hubo nada con respecto a ello, pero se insistía mucho en eso, de que si bien la banqueta ya se considera la vía pública, pues el ciudadano, pese a que no sea el dueño de la misma, pues sí tiene la obligación de procurarla y de tenerla bien. Pero efectivamente, o sea, pareciera que hay un desdén por el espacio público. Yo recuerdo cuando hace más de una década que vivíamos esa pesadilla de la inseguridad y la violencia y que éramos la quinta localidad más peligrosa del mundo, se hablaba mucho de que en esa recomposición del tejido social las áreas públicas serían un buen elemento de cohesión también social y que tendría que haber áreas verdes, zonas precisamente para la congregación ciudadana y que eso vendría también a aliviar en términos de seguridad. Bueno, pues ni desde la perspectiva de seguridad, ni desde la perspectiva de ordenamiento territorial, ni desde la perspectiva ecológica, ni desde la perspectiva metropolitana ha habido realmente algo, Gustavo, y eso sí, luego resulta frustrante, ¿no? De ver que temas que podrían ser importantes, pues no se les da prioridad. Así es, digo, el ciudadano tiene que, digamos, mantener limpia la banqueta, conservarla, protegerla, por así decirlo, pero no quiere decir que yo tenga el permiso de poner el piso que yo quiera en esa banqueta, que es como está ahorita, cada quien pone su mosaico o su acabado, y entonces cambiamos las alturas. Exacto. Y entonces pues, no hay esta continuidad para el peatón. Muchas veces caminamos más por la calle que por la banqueta. Sí. Es que hay tramos en todos lados que son incaminables, Gustavo, es terrible. Ahora, las banquetas son responsabilidad del dueño del predio, ¿no? Así como está asentado en este momento y como está el reglamento,
es el dueño del predio es el que se hace cargo de la banqueta. Sí, pero debe ser el fraccionador quien, digamos, quien desarrolle el fraccionamiento con su infraestructura, tanto de vialidades y servicios, y obviamente la banqueta. Y el propietario del terreno debe nomás conservarla, o sea, mantenerla limpia. No quiere decir que pueda intervenir la banqueta. Uh-huh. Pero, porque entonces, pues cada quien pero por hace... ejemplo, aquí en el centro, ¿no? Sí. O sea, que hay banquetas más grandes, más anchas, más caminables. Uh-huh. O sea, cada tramo de cada una de las edificaciones es responsabilidad del dueño del edificio, por ejemplo, en este Pero sería la conservación, digamos, el mantenerla limpia, ese tipo de cosas, no hacer con ella lo que él quiera construir. Entonces el reglamento tendría que dejar asentado qué características debería de tener el piso de la banqueta en esta área específica de la ciudad. En el momento que se hace el fraccionamiento, se debe entregar con cordones, con banquetas, con las vialidades, con los servicios, y entonces el que va comprando el terreno, pues va, digamos, construyendo, pero la banqueta es pública. Uh-huh. Bueno, es que hay tantos pendientes que yo no sé para qué va a alcanzar la vida en los siguientes años. ¿Cuáles son las prioridades en la concepción de la metrópoli? Digo, ahorita tenemos que compactar la ciudad. O sea, ahorita cualquiera de nosotros nos hacen alcalde, no va a haber recursos para mantener esta ciudad tan extensa. Entonces, tenemos primero que compactarla. Digo, lo estamos viendo, por ejemplo, con obras públicas. No puede mantener los cordones, los camellones, ni siquiera eso. ¿Y compactarlas qué quiere decir? Que la gente se vaya a vivir a ciertas áreas de la ciudad y se haga esta migración hacia las áreas de siempre, en lugar de estar creciendo de manera exponencial hacia las orillas. Tenemos que compactar, o sea, tenemos que ampliar la densidad, pero tiene que ser una compactación y una densidad inteligente, no tampoco caer a la inversa como está pasando ahorita, que llegan a un terreno y hacen una torre en vez de hacer un fraccionamiento. Cuando hacían el fraccionamiento tenían que ceder el 25% para el espacio público, equipamientos, etcétera, etcétera. Y entonces ahora mejor hago una torre y no cedo o no tengo que comprar ni traer equipamiento y me estoy ahorrando y mejor hago torres. Entonces tenemos que reglamentar todo eso. O sea, que sí puedes hacer torres, pero ¿y de qué tamaño? ¿Y dónde? ¿Cómo se van a regenerar los diferentes barrios o las diferentes colonias? Uh-huh. Y entonces genera esa compactación. Tenemos muchos terrenos baldíos y seguimos abriendo, claro, extendiendo la ciudad y nuevos fraccionamientos, comprando tierra barata. ¿Y qué va a pasar con la movilidad? ¿Por qué hay el abandono de las viviendas? Pues porque después el trabajador no le es factible moverse desde esas colonias e integrarse a los puestos de trabajo. Entonces, ¿hacen falta reglamentos, leyes más puntuales? Falta generar nuevos reglamentos, nuevas leyes, pero también las que hay, respetarlas. Bueno, empezando por ahí, ¿no? O sea, empezando por respetarlas. Uh-huh. ¿Y quién sería el encargado de hacer que se respeten las leyes? En cuanto a lo que es desarrollo urbano, pues viene siendo obras públicas y obviamente desarrollo urbano. Desde que tú vas y pides un permiso, a la hora de revisar, pues ver si pasa o no pasa, si cumple o no cumple. Y posteriormente, a la hora de ejecutar las obras, pues revisar que se esté ejecutando de acuerdo a lo programado o a lo reglamentado. Uh-huh. Pero ahí es donde luego los sobres amarillos aparecen. Pues desafortunadamente tenemos que se cumpla la ley y tenemos que generar políticas públicas para generar nuevas leyes y reglamentos que vayan de acorde a los tiempos que va demandando la ciudad. Uh-huh. Sí, acá me están puntualizando que es urbanismo el que tendría que encargarse. Obras públicas construye, urbanismo. No, obras públicas, después de que se aprueba el permiso, tiene que verificar que se construya de acuerdo a cómo están en los permisos, porque muchas veces se autoriza una licencia y después se modifica a la hora de la construcción. Uh-huh. Ahora, estos presupuestos que tenía la zona metropolitana,
y que fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué tan importante es el recurso financiero para realmente trabajar con el concepto de metrópoli? Bueno, pues es muy importante, pero yo creo que antes que digamos el recurso, lo que debe de haber es un buen proyecto de ciudad o un proyecto para aplicar los recursos. Porque si, aunque tengamos recursos, pero no hay proyecto, pues de nada sirve. O tenemos recursos, pero después se destinan a otras cosas, a no proyectos metropolitanos, pues tampoco sirve. Entonces, sí es muy importante que tengamos esta ley general de zonas metropolitanas que está trabajando ahorita SEDATU y que está, digamos, ahorita, digamos, ya la puso en el Senado, digamos, para que sea su aprobación. Está en trámite. Esperemos que dentro de poco pueda darse para que se puedan bajar nuevamente recursos y, digamos, pero que realmente se destinen a lo que debe ser las zonas metropolitanas y proyectos metropolitanos. Bueno, pues ojalá que se concrete, porque es que visión de ciudad se ha planteado desde hace muchísimos años, con un montón de foros, un montón de reuniones, como vemos a la comarca lagunera de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, se proyecta, se prospecta, pero luego a la hora de la verdad, pues eso se queda en el archivo de algún cajón, de algún funcionario. Sí, los proyectos hay que ejecutarlos, o sea, hay que hacerlos vivos. Y por eso tienen que ser vinculantes, porque estos planes, pues al final de cuentas son buenas intenciones. Pero ¿y quién tiene la obligación de llevarlos a cabo? O que si estos proyectos, estas metas no se cumplen, entonces, ¿quién es el responsable? Tiene que haber responsables. Si se hace un proyecto, un plan para desarrollarse, en una empresa que se hace un plan de ventas, pues se tienen que cumplir los planes y las metas. Y aquí en el desarrollo urbano, bueno, ¿quién es el responsable? Entonces tenemos que generar que la ley haya responsables. Si no, entonces nomás estamos haciendo planes por taparle el ojo al macho. Pero responsables no nada más en el papel, ¿no? No nomás en el papel, o sea, en la ejecución. Realmente en la ejecución y que se llame a cuenta, sí, al funcionario en cuestión o a la administración en cuestión. Sí, entonces ahí, o sea, a ver, ¿cuál es el papel del INPLAN? ¿Cuál es el papel de urbanismo? ¿Y cuál es el papel de obras públicas? Ahí se están traspolando. ¿Y quién es el responsable de cada uno? ¿Por qué obras públicas se está diseñando? ¿No debería de diseñar? Desde mi punto de vista, no. Ellos están para que generar la obra pública, echarla a andar y revisarla. ¿Y quién debería de diseñar entonces? Para mí, el INPLAN debe ser el que genere la planificación de la ciudad. Después desarrollo a una escala y después urbanismo manejar a otra escala, ver las necesidades, compaginarlas entre los tres para generar proyectos, y los proyectos los deben de generar ellos, pero a través de la iniciativa privada o de los colegios o de los arquitectos. Ellos sacar las necesidades y después convocar a los concursos de los proyectos y escoger los mejores proyectos y posteriormente dárselos a obras públicas para ejecutarlos. Bien. Bueno, pues a ver si nos alcanza la vida para ver eso. Sí. Hay que impulsarlo, ¿no? Hay que promover esto. Y hay que, porque yo sé que luego sí hay buenas intenciones en función de hacer caso, por ejemplo, a lo que el INPLAN establece, sobre todo cuando se ha hecho con tanto profesionalismo, que esperamos que así continúe, por supuesto. Sí, pues esperemos que se siga trabajando en pro de la ciudad y que se tomen, digamos, decisiones por el bien común y no de unos cuantos. Que así sea. Bueno, exacto. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros, por venir hasta acá, hasta el estudio. Siempre es diferente la comunicación de manera personal. Se establece otro tipo de dinámica y te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias y esperamos estar aquí más frecuentemente. Con muchísimo gusto. Acá te recibimos al arquitecto Gustavo Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y director de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Torreón. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.